Buenas noches, esto es Corrientes, antes y ahora. Programa histórico, cultural, una mirada al pasado, una visión del presente. Un programa de 1 hora de duración se transmite por Canal 4, Cabletel, Mercedes Corrientes, los días martes de 21 a 22 horas. Se reitera el miércoles, luego del informativo de este canal, y luego se carga en YouTube. Estas historias son verídicas, las que viví y reviví en mis largas travesías por los campos correntinos, otras que escuché de personas que las protagonizaron, donde se reflejan fielmente, sin aditamentos políticos, religiosos o sociales, a los hombres y mujeres productos de la tierra correntina. Las empresas, grandes y pequeñas, que empujaron la rueda del progreso. Son ellos, y no otros, los protagonistas de Corrientes, antes y ahora. En este programa tienen cabida todos los temas que nos ayuden a descifrar nuestro patrimonio intangible. Apoya la historia y la cultura Víctor Manuel Zamborain. Agradecimiento a Griselda Montiel, Omar Tunino Lugo, Romina Lugo, José María Calderón, Nicolás La Ferrier. Bueno, ahora está con nosotros, con ustedes, Graciela Díaz Pérez, gran colaboradora de este programa. Siempre yo lo decía que iba a venir, pero por el tema de la pandemia siempre estaba yo solo para evitar algún tipo de problemas. Y ella nos va a hablar sobre Agapito Papo Herrera. Está también acá Bruno Enrique Herrera, hijo. Entonces, Graciela, buenas noches, muchas gracias por venir. Bruno, muchas gracias por estar acá. Gracias. Buenas noches, los agradecidos. En mi caso soy agradecida porque esto es colaborar y también reconocer a aquellas personas que realmente fueron parte o son parte de nuestro entorno y modelaron también nuestro ser. Claro, lo que decimos siempre, Graciela, no están en el bronce, pero están en el corazón de la gente que lo ha conocido, y ahora también a través de lo que se ha publicado y lo que vamos a decir ahora lo van a conocer aún más, ¿no? Es así, generalmente a mí me encanta, soy una observadora por naturaleza y me emociona ver que estas personas, como decía, no están en el bronce, pero son personas que hicieron mucho por una comunidad. Entonces, el valor que ellos legaron, cómo criaron sus hijos, yo destaco, y por supuesto, una oración desde mi fe a ellos que ya no están más en este día. Sí. Bueno, vos tenías ahí la historia de él, ¿no? Es así. ¿Quiere bueno, que sí, lo relate? Por favor. Bueno, Agapito Papo Herreras, en realidad, nombre Agapito Papo Herrera. Apellido Herrera, como había dicho. Padres Bruno López, madre Cecilia Herrera. Nació un 18 de agosto del año 1928 en Barrio San Pedro. Su casa materna estaba ubicada en Baigorri, Mauricio Carruega, de Mercedes Corrientes. Estudio. Realizó la primaria en la escuela 589, más conocida como Churrasco. Se casó con Ramona Eustaquia Solís. Sus hijos, Bruno Enrique, Dora, Nilda Noemí, Graciela Herminda, Juan Guillermo, Adolfo Fernando, Omar Bernardino, Raúl Antonio, Violeta Leonor, Nora Elba y Silvina de la Cruz. Trabajó como peón rural en las estancias de la compañía Liebig, Rincón del Ombú, Itacabó y Curupí, Caig, hasta los 39 años, cuando queda no vidente, y fue despedido siendo mayordomo, para que nos ubiquemos en la época, el señor Martín, 1968. En esa oportunidad fue despedido sin indemnización ni ninguna cobertura que cubriera la contingencia. A partir de allí ellos se trasladan a la ciudad y comienza el derrotero, pero con mucha dignidad, donde todos sus hijos mayores se hacen cargo de la familia y todos salen a trabajar para traer el pan a la casa. Esto hablando de la dignidad y del trabajo de
de épocas difíciles y ponerse el hombro. Donde no había planes. Donde no había planes y la dignidad de cada uno haciendo lo suyo. Y Bruno es el hijo mayor, así que él le puede contar de primera letra. Recreación. Le gustaba la música, amaba, admiraba a Cambá Castillo, que también era un vecino del barrio, que lo motivó a aprender el acordeón de 2 hileras, la verdulera, marca Hohner. Dejada en esta acordeón está en comodato. Hoy la vi, primero estaba en el centro de interpretación, ahora, si no me equivoco, está en la casa de Cambá Castillo. Está el acordeón. La acordeón que los hijos se dieron en comodato. Bruno tiene todos los papeles cuando se firmó. Su mamá tenía como santa patrona Santa Catalina, que se celebraba los 30 de abril. Y él toma ese legado familiar y lo traslada a su casa. La tradición era celebrar su novena en el mes de abril, cuyo festejo consistía en el rezo de la novena, almuerzo comunitario, con el aporte de los mismos promeseros, que era muy usual en la época. Después, la procesión en horas de la tarde por las calles del barrio. Y finalizaba con el tradicional baile que se extendía hasta el 1 de mayo. Continuaba. Y la procesión tenía el siguiente orden. Esto es muy importante a nivel sociológico, cómo se respetaba ese orden. Encabezaba a la santa, llevada en andas por los promeseros, cada uno con sus banderas también, por supuesto. Seguían niños, promeseros, la rezadora, que era Estelita Leiva, luego los promeseros adultos con bandera enastadas en tacuara color azul. Con tacuara. Con tacuara azul. Y por supuesto detrás los simpatizantes, los músicos y por último los jinetes ataviados con sus mejores galas para la ocasión. Decía don Papo, y tuve la gracia de conocerlo, al decir de sus hijos, la solidaridad era una premisa, el ganarse el pan dignamente, la responsabilidad ante la vida, el convite ante el forastero. Cuento, una vez Qué lindo, ¿no? Andábamos con un sociólogo norteamericano y en forma imprudente llego yo a la casa en plena siesta. Era casi las 1, ellos estaban almorzando. ¿Puede creer que hizo levantar a sus hijos y dijo, la frase fue que a buen tiempo siéntense para compartir lo que había? Esos gestos era usual en él, y después Bruno le va a contar lo duro que era muchas veces. En la década del 70, en la congregación de Hermanitas de la Cruz, con Margarita y Camino, lo animan a participar animando las misas con su acordeón, siendo esta actividad un estímulo para acercarlo al grupo de alcohólicos anónimos. El alcoholismo se acrecienta cuando es despedido. De una reacción. Una reacción. Y ahí... Una reacción psíquica, ¿no? El estudio, la fe de las hermanas, díganme si no fue una promoción humana el acercarla a la capilla y ponerla en un lugar destacado donde en esa época estaba también Julián, y bueno, y todo el tema de las músicas, las canciones tenían que ver con ritmos y letras muy nuestras. Entonces él pasó a tener una figura muy noble, muy linda, porque me acuerdo, yo hacía mi catequesis en el colegio carmelita, pero a su vez me iba también a San Pedro. ¿Pero por qué me iba? Porque mi identidad estaba ahí, mi papá durante mucho tiempo fue presidente de la comisión, mi madrina Magdalena Kegla fue la que donó el terreno, o sea que había un sentido de pertenencia. Y bueno, y volviendo a él, en la década del 70, como decía, él se vuelve un animador nato de la comunidad. Decía el sociólogo Pérez Bugallo, que con él caminamos también y conoció la casa de don Papo. Su gran legado cultural fue el difundir la música con generosidad a su comunidad, sin percibir remuneración alguna, tan solo la satisfacción de amenizar reuniones y honrar fiestas religiosas. No había fiestas religiosas que vecinos, cercanos lo invitaban y él estaba. Amaba y era un asiduo concurrente a los programas de Correntinísima en su época, conducido por Susana Antunes en el ET42.
Y para irse, porque él era no vidente, recordemos, se trasladaba con un vecino en una jardinera y le llegaban a Susana, el que conducía la jardinera, Kiko Videla, tengo entendido que vive. Kiko Videla, no. Ya no. Y bueno, y don Papo nos deja un 14 de marzo del 2002 en Mercedes Corrientes a los 74 años, rodeado del cariño de su familia. Así que como esta persona que fue un ciudadano de nuestra comunidad y que pudo tomar la vida con resabios o también con tan terrible con un suceso tan trágico en su vida, realmente reconvirtió, y es un canto a la vida, porque si usted mira la familia, yo me hago responsable de lo que digo, no ves ninguna persona que tuvo problemas con la justicia. Con la justicia. En una época donde todos eran niños y tuvieron que salir a trabajar, y vos miráis y están esparcidos por toda la Argentina sus hijos, y todos se han superado y están bien. Con algunos tengo contacto, y para mí es un ejemplo de vida, de decir que no siempre teniendo todo es garantía de que tus hijos te salgan bien. No, él hizo lo que pudo con lo que pudo, pero sí tuvo la conducta para que sus hijos realmente sean personas de bien. Y él imprevistamente queda sin nada con todos estos hijos. Bruno, ¿cómo era tu papá? Era una persona fundamentalmente muy solidaria. Muy solidario. Muy solidaria. Y, a pesar que no tenía muchas cosas para regalar. No tenía, capaz que si tenía una galleta dejaba de comer él o nosotros para convidarla al que llegaba o algo. Eso nos pasó con el sociólogo, que le hizo levantar a los hijos. O sea, y era una persona muy para nosotros. Yo, por ejemplo, ahora recién a través de los años que uno pasa a ser padre, abuelo y todo, recién como que uno, o sea, pero perdón, antes que nada, yo no sé si la bendición de Dios o qué, pero hoy justo en el Día de los Fieles Difuntos le estamos recordando a él y a ellos, o sea que para mí es una satisfacción doble. Recordarlo, porque no nos queda otra que recordar. Claro. Pero qué orgullo, ¿no? De los hijos. Claro, sí. Y nosotros éramos 5 varones y 5 mujeres. 15. No. 5 varones y 5 mujeres. 5 y 5, claro. Sí. Y bueno, por suerte o por desgracia, yo el mayor, el que más se castigaba, porque en el campo el rabo o el cabresto corto doblado era porque nos merecíamos, porque a través de o sea, yo muchas veces lloraba en silencio y decía no me quería, y hoy me doy cuenta de que sí realmente me quería. ¿Por qué? Porque si no me quería no me iba a educar, no me iba ellos tenían su forma de ser, porque antes era así, ¿no? Antes se educaba con el cinto, y ahora ya no, por eso es que ahora le manda el psicólogo y demás, ¿no? Así que por eso, y él lo que tenía era una gran bondad, y de ellos eran 7 hermanos, eran 4 varones, 3 mujeres, y 2 varones que yo no le llegué a conocer nunca, porque en el año 48 fueron a la cosecha del algodón en el Chaco y nunca más se supo de ellos. Nunca más se supo. Juan y Lino eran los hermanos de él, hermanos varones, que se fueron y nunca más se supo, porque antes no había ese de que el teléfono, de que las redes sociales, uno le podía rastrear. Sí, llegué bien, estoy yendo. No, ellos se fueron en la cosecha. Y no volvieron. Nunca más se supo, ni la madre, o sea que cuando falleció mi abuela, ellos tampoco ni se habrán enterado. Así que bueno, y él a través de que uno lo veía como un hombre malo, entre comillas, ¿no? Pero no era que era malo, sino era su forma de ser, pero era recto. Claro, pero el vecindario, la comunidad lo veían de otra forma, y un hombre muy, muy solidario y muy predispuesto a pesar de su problema, porque al quedar sí, una incapacidad. Ciego, sí, y fue de los hermanos el único que yo creo que a él le mantuvo mucho la fe, la creencia y el acompañamiento a la familia, porque yo me acuerdo que cuando estaban las hermanitas, la hija de la Cruz, fue la única familia, y creo que hasta hoy,
de que estábamos las 4 generaciones, ¿no es cierto?, que éramos activos partícipes en las ceremonias, en la capilla, en todas las cosas que concierne a eso. Porque estaba mi abuela, la mamá de mi mamá, estaba mi mamá y mi papá, estaba yo siempre el burro por delante, yo y mis hijos. O sea que había, por ejemplo, 4 generaciones involucradas en la religiosidad de la capilla de San Pedro. Pero qué bien, ¿no? O sea, ese fue y nos hicieron en la misa una ceremonia, vamos a decir, una recordación, una manifestación por ese hecho, ¿no? Porque era la abuela, los padres, los hijos y los nietos. ¿Y ustedes estaban ahí porque los obligaban o porque realmente querían ir? ¿En la capilla? Sí. No. Nadie nos obligaba. Simplemente lo sentíamos y el acompañarse con la familia. Acompañarse con la familia. Y eso también a mi padre le dio un vuelco así en su alcoholismo. Porque él ya desde antes, cuando trabajaba, ya le gustaba. Lógicamente que primero el trabajo y después Pero cuando él quedó no vidente, se volcó al alcohol. Se volcó al alcohol y a su acordeón. Y eso es lo que muchas veces discutíamos con él. Porque él, cuando quería tomar un poco de vino, sacaba su acordeoncita ahí afuera con su ceguera, su sillita, y empezaba a tocar el acordeón. Y no va a faltar uno que pasaba, o cualquiera, y lo primero que hacía es le compraba un vino. Entonces yo discutía con él, le decía, no, esos no son tus amigos, porque tu amigo no te va a venir a dar algo para enviciarte, te va a traer un kilo de pan, un pedazo de carne. Y bueno, y eso era, discutíamos. Después, pero discutíamos. Lo que yo tenía en particular con mi papá era que siempre en todas las conversaciones hablábamos en guaraní. Sí. Yo por ahí muchas cosas hablo en guaraní, en nuestro guaraní, ¿no? Y con mi papá, sí, yo tenía esa conversación así en guaraní. Después de ser grande ya, porque uno ya... ¿Y con tu mamá cómo era la relación? Él con mi mamá, y como todo matrimonio, siempre había los peros y no también, pero le quiero decir que era... Pero ella lo acompañó. Ella lo acompañó hasta el momento que él falleció. Sí. Él, porque mi mamá se llama Ramona, Ramona Eustaquia Solís. Y él, al dirigirse a ella, nunca le decía Ramona, le decía Moncha, porque los Ramón siempre son Moncho. Claro, sí, y él le decía Moncha. Y cuando él ya estaba con su ceguera y que ya no podía tocar el acordeón porque pues, tuvo 2 ACV, que primero le dejó un poco y volvió a tocar, y después le dio otro que ahí sí ya no pudo más porque ya quedó todo... Claro. ¿Y él cuando estaba en el campo, estaba solo o era puestero de ahí? Vivíamos en la estancia misma, en el casco de la estancia. Nosotros teníamos ahí una casa donde él era barraquero, carnicero, barraquero, de todas esas cosas. Atendíamos nosotros la despensa porque al ser una estancia grande que tenía muchos puesteros, había que darle carne. Los puesteros venían todos los sábados con su tumbero, atado a la cincha del caballo, los tumberitos, y venían a buscar, nosotros teníamos que carnear la vaca. De ahí yo de 4 o 5 años anduve a caballo y aprendí a lazar y a carnear y a degollar al animal para carnear todo. Claro. Y si antes se le daba carne venían los puesteros, ayudaban también, y a su vez tenía la despensa, que donde se iban todos de lo de Poletti llevaba nosotros le decíamos el gringo, que no era el gringo, era el mayordomo, que llevaba todo en una estanciera, llevaba todas las bolsas de azúcar, de harina, porque entonces venían en esas bolsas de blancas, de artillera. De 60 kilos, 50 kilos. Y eso descargábamos en tenía unos cajones grandes con la tapa así bien inclinada, que ahí en uno era para el azúcar, el otro para la harina, el otro y así, y ahí cargamos. Y cuando venían los puesteros a buscar su mercadería, de ahí le teníamos que despachar y para que llegue. Claro, qué sé yo, 10 kilos, no sé cuánto era cada puestero. Él, o sea, con todos nosotros vivíamos en la estancia. Ajá, así que él era barraquero ahí. Sí. Él estaba en la época los cueros había que estaquear, había que secar. Y teníamos el envenenadero de
de cuero, que era como 2 piletones, donde que después el cuero fresco tirábamos ahí, y después sí sacábamos y taqueábamos. Claro, y el cuero que de la hacienda que moría en el campo, por ahí que traían, bueno, no sé. Sí, eso le traían y le largaban ahí en el Belén. Él, cuando estuvo, yo me acuerdo ese era don Edmundo Spalding, el mayordomo que estuvo cuando nosotros nos fuimos, y después él, bueno, se fue a Inglaterra, tuvo un accidente muy grande, falleció la señora, él quedó todo inválido, entonces ahí vino don Norman Martin, y de ahí, bueno, siguió. Y el capataz de ahí de Curupí era don Justo Noguera. Justo Noguera, muy conocido. Sí. O sea que, y nosotros vivíamos todos ahí en el campo, para nosotros era una diversión, era, no sé, era la vida, estar en el campo ahí, ¿no? Sí. Ahora más que nunca uno extraña eso. Te extraña todo. Sí. Y un día para otro dijeron no tienen que irse. Claro, porque me acuerdo que veníamos al pueblo, que todos los fines de mes, cuando cobraban, le daban 1 día o 2 de franco. Y veníamos, y siempre venían las jarineras, mamá y todos mis hermanitos, y yo que era el mayor, el caballerizo, yo tenía que venir. ¿A caballo? Claro, abrí la tranquera, toda esa. Y cuando alcanzamos bien frente a la estancia del Altillo, que era de Jorge Rizo, él miró así, no le vio a mi mamá, que venía sentada al lado. Entonces dio toda la vuelta y ahí sí le vio. Entonces a propósito dice que él tapó el ojo derecho y no veía nada. O sea que el ojo izquierdo él se dio cuenta en ese momento que no veía más. Y ahí empezó su calvario. Bueno, y después a medida que fue transcurriendo el tiempo, cada vez se le agotaba más el otro lado de la vista. Hasta que perdió totalmente, entonces el gringo le dijo, bueno, personal así acá ya no nos sirve, así que va a tener que irte nomás porque vamos al lugar a otro. Seguramente que eso fue. Lo que sí yo me acuerdo de que vinimos así como vulgarmente decimos, con una mano atrás y otra adelante. Con lo puesto, como se suele decir. Sí, así. Pero bueno, después se gestionó, consiguió su jubilación y bueno, estuvo. Pero ya le digo, lo que sí yo rescato es de que él, a pesar de que a veces decían ignorancia, pero no hay ignorancia, al contrario, tiene una sabiduría muy grande esta gente, por la forma que nos educó, por la forma que nos crió, porque primero el trabajo, primero el respeto, así sea menor que vos, así sea más chica, tiene que decir usted cómo le va, buen día, qué tal, cómo está, o si llega a un lugar, o si está sentado en la mesa, primero esperar a que se siente el último para empezar a comer, a buen provecho, o todas esas cosas, por ejemplo, que capaz que hoy en día eso no se le da un valor. ¿Cómo se dio vuelta todo, no? Claro, y eso fue lo que los inculcó a nosotros, el respeto. El respeto, ese era fundamental, respetar al prójimo y andar bien con todo, porque no sabemos en qué momento podemos necesitar de otra persona, porque todos nos necesitamos y no sabemos en qué momento. Estés donde estés, sí, ya está, y arriba, hay veces que uno tiene la experiencia, el conocimiento de que aquel al que más le aporreó, de ese termina necesitando, para que le pase aunque sea un vaso de agua. Y eso es lo que él nos decía, nunca tienen que andar mal con nadie, siempre tienen que, y cuando tienen algún inconveniente, llamarlo, sentarse, conversar y hablar de frente. Y así se soluciona, no a las trompadas, no a las cachetadas, no a los puñalazos, no, hablando y se entienden. Capaz que vos tenés una diferencia con otra persona, pero es porque no le está conociendo. Te sentás y conversás y se liman las asperezas. ¿Y el acordeón entonces empezó a tocar cuando vino acá al pueblo o ya tocaba ya? No, él desde chico. Desde chico, porque a él le gustaba, y como trabajaba en el campo, entonces a la tardecita cazaba su acordeón y empezaba a tocar el acordeón, y bueno, siempre había, yo me acuerdo que yo a veces tenía que ir hasta Tropezón, que ahí no quedaba Tropezón, no quedaba 3 leguas casi por dentro del campo, y yo tenía que ir a buscar el aperitivo porque darle siempre ánimo. en la estancia siempre estaban los menchos, pues me acuerdo que entonces habían 22 menchos de línea, habían los tractoristas, habían los carreros, los que repartían harina de huesos, son esos carros grandes, y los puesteros, pero en la estancia siempre había, me acuerdo que nosotros, ahí mamá y papá, 42 lecheras se ordeñaba por día. 42, ahora nadie. Cuando venía saliendo el sol, ya nosotros veníamos con los baldes de 20 litros, con las leches, porque tenía que dejar la mayoría, tenía que llevarle para la cocina para los menchos, y para nosotros, y hacía queso, y también se daba a los chanchos, porque había criaderos de chanchos también ahí.
se tenía todo. Se traía así, chancho acá el señor Boglini, fundamentalmente ahí creo que le abastecía. O sea que era una actividad, o sea, no teníamos, y a la tardecita, lo que nos hacíamos nosotros así era salir a jugar en el campo, al campo libre, y lo único que hacíamos era nos jugábamos a la enlazada, quién enlazaba mejor, o nos poníamos uno en cuatro patas, el otro nos jineteaba, así, esa era nuestra diversión. No había el celular, no había la tele, no había nada, o sea que era eso nuestro, ¿sí? O si no, por ejemplo, cuando teníamos que carnear, a veces papá me decía, andá y carnea vos nomás. Encima veo que en la compañía entonces existía el Romimar, esos capones grandísimos, sí. Y bueno, eso tenía que ir a carnear. Son bichos que a lo mejor, claro, eran boca llena, capones boca llena, que había que pues colgarlo. Ya se apartaba, había un lote que era para consumo. Cuando venía toda la esquila o lo que sea, la marcación, ya sacaban lote para consumo. Sí, ahora se come corderito, esto ahora, pero antes se como vos decías eso, o si no la oveja vieja también gorda. Y aparte que tenían el cebo, que era medio como 5 centímetros de cebo, o sea que estábamos acostumbrados, era un baipú bien gordo. Ahora no podemos comer maipú porque nos cae mal. Sí, nos cae todo mal la comida. Sí, pero lo que pasa es que había mucho ejercicio físico, mucha actividad física, entonces lo que uno comía, lo gordo... ¿Y sabe cómo hacíamos? Porque mi papá me enseñaba, y a veces, bueno, me enseñaba, por ejemplo, me enseñó a amansar caballo, por ejemplo, potro, varios caballos que yo amancé. Y después que nos enseñaba, por ejemplo, cuando nos íbamos a carnear, como eran tan grandes las ovejas y ahí donde carneamos tenía como un bastidor donde que se le colgaba, se le ataba el garrón de la oveja, le apretaba de otro lado y levantaba, y yo como no me daba mi fuerza, entonces yo le ataba, como el caballo era manso, le ataba acá un cabreto corto y le hacía cinchar, entonces el caballo le hacía así y levantaba de la pata del capón. La pata, y ahí le digo ya, y cuando estaba todo carneado, entonces lo que hacía era le ponía detrás del cuero, ponía con la lana para abajo hacia el caballo, y ahí le cruzaba el teonguel, decía, ¿no es cierto?, la oveja muerta, y le ataba de las dos manos y de los dos garrones por el lado de la cincha. Y ahí ya veníamos, nos subíamos a calle y ya veníamos hasta la carnicería. Mucho hicimos charque. Aprendimos porque ahí cuando se carneaban las vacas, a veces que no había heladera, no había nada, la carnicería tenía una pared más o menos de 1 metro y después la vuelta era todo tela metálica. Y para conservar eso, toda la pulpa hacíamos charque y teníamos esos latones grandes para salar. Y ahí salábamos y después sí le colgábamos y eso, de ahí a veces nosotros comíamos el charque crudo porque cuando está medio blanco le cocinaba la sal. Ya está cocinado. Todas esas cosas, por ejemplo. Y bueno, esas son las cosas, los recuerdos que yo tengo, y o sea, yo no tengo recuerdo malo de mi padre, salvo caso al ese que me daba rabia porque le gustaba tomar, pero no, y el acordeón sí siempre tuvo, y cuando se quedó ciego, se abocó más todavía al acordeón, se aferró más. Sí, pero después cuando vinieron las hermanitas, me acuerdo que nos fuimos también cuando se cumplió 25 años de la diócesis de Goya, que está el Alberto Devoto, el padre Alberto Devoto, nos fuimos una delegación acá, que nos fuimos también a cumplir ahí, él con su acordeón y a tocar con preciado. Así que ustedes hacían charque, cecina. Mi mujer siempre me cuenta que el padre de ella, que tenía campo acá para la zona del Payuri, esa que hacía de los lomos unos charques largos, tenían una capacidad especial para hacer todo esto, ¿no? Qué linda historia, ¿no? Eso, sí, realmente son legados, son historias que tienen valores, donde siempre prima el vaso lleno. Entonces yo creo, a mí me gusta compartir y las pocas redes que manejo siempre son públicas porque es una forma de enriquecerse, pero también es de generar el sentido de pertenencia en lo local. Yo creo que la identidad se trabaja, la identidad hoy en día que hay tantos medios y que estamos bombardeados por culturas que no son nuestras. Vos te pones a pensar lo nuestro y es sumamente rico. Yo le escuchaba al papá de él, mi casa paterna, quedaba en el medio de entre las casas del papá de Bruno y de Cambá Castillo. No sabe lo que era, para mí era un placer las noches de luna llena, por eso amo escucharlos. Parecía que se ponían de acuerdo. Tocaba al papá de Bruno y le respondía a Cambá. Y nosotros todos sentados en la vereda porque era, creo que, la última luz del barrio. Y era una celebración porque nosotros disfrutábamos de eso, cosas naif hoy para el día de hoy,
pero si vos pensás un poquito, son valores sumamente fuertes, porque realmente yo miraba el acompañamiento de la mamá de él, que nos dijo hasta el último momento, esa fidelidad, esa constancia, bueno, es nuestra realidad seguramente, le decía, y todo el mundo a trabajar, incluso estudiaron algunos, los hermanos también se superaron, entonces iban a casas de familia, yo me acuerdo de Graciela, lo de Salomón Seman, que tuvo... Claro, porque Nilda, porque cuando vinimos todos allá y quedó todo sin trabajo, mamá consiguió para la bandera en la casa de don Salomón Seman, ahí frente a mi querencia. Doña Lucía Bechara era la señora, don Salomón Seman, que era el dueño de Yosemá. A su vez él era empleado de agua de corriente. Ahí se empleó mamá de la bandera. Y la señora le pidió si tenía algo. Y le llevó a mis 2 hermanas, las más mayores, o sea, Nilda y Graciela, y fueron ahí como empleadas domésticas, las dos, siendo chicas. Y prácticamente el único trabajo que tuvieron hasta que y los otros, mis hermanos, repartían la leche, porque ahí don Salomón tenía su chacra que le traía todos los días, y ellos repartían leche, que era, por ejemplo, Adolfo y Raúl, que eran los que salían a repartir con su botellita. Una a mi hermana le cargaba y ellos salían. Incluso, le digo más, mi hermana Graciela, la señora Lucía, porque le apreciaba tanto a las dos, no sé qué le habrán hecho, y le hizo estudiar ahí justamente en el colegio de la hermana. Ella se recibió de modista. De modista. Sí, o sea que era todo un... Y después la otra, mi hermana, trabajó con don Ernesto Belaustegui. Y todas trabajaron. O sea, desde que se iniciaron en ese trabajo hasta que se casaron, se fueron, eran en el mismo trabajo, no era que andaban cambiando de trabajo. Bueno, estaban siempre un solo trabajo. Y bueno, yo por ejemplo, siendo el mayor, cuando tenía 15 años, 16, entré a trabajar en COFA, trabajé 10 años seguidos, que no es lo más muy en COFA, y así, o sea que, y después lo otro, gracias a Dios, todos están bien, pero siempre con la recordación a nuestros padres de que con lo que Él nos inculcó, es lo que nos sirvió para ese... Yo, por ejemplo, siempre decía, ojalá Dios quiera que a mí no me permita de que yo tenga que ser tomador como era mi papá. Claro. Permitime, hay un legado que cuando estuve en la función pública, una vez llega una sobrina de él y hablando sobre los valores de su abuelo, me dice ella que el sueño de ella sería que alguna vez se juntaran acá en Mercedes, vive en Buenos Aires. Y bueno, y le digo, ¿por qué no? Vamos a trabajar. Nos pusimos a trabajar, vinieron los 10 hermanos que están en todo el país. Y ahí se hizo un hermoso encuentro, y fue muy grato verlos a ellos todos realizados con sus lindas familias. Entonces, digo yo, qué bueno que los hijos sigan ese legado. Y la Santa Catalina, que los congregó a ellos, esa vez que vinieron acá, para que no quede en un solo hogar y que alguno se tome como el dueño, entonces llegamos a una sugerencia, que recorra los hogares de todos los hijos, y así hace la Santa Catalina. Hasta en mi casa me visitó, y yo no soy hija, pero sí admiro, por supuesto. Y bueno, y eso surgió en esa reunión que se juntaron los 10 hermanos, y ahora la Santa Catalina debe estar en Buenos Aires. Así que ella recorre y sigue reuniéndole. Así que los hermanos ahora van a poder ver este programa cuando lo cargamos para que estén. Ya estábamos hablando del colegio de hermanas y tenemos unas fotos que Bobby ha mandado, porque recién nomás cumplió el aniversario. El aniversario. Sí. Mi promoción es promoción 1981. Yo no sé qué pasó en 40 años, pero realmente es como que no nos dimos cuenta que pasó tanto tiempo y nunca nos pudimos reunir. ¿Esta es la primera vez? Esta es la primera vez en 40 años que se reúne esa promoción. La recepción hicimos con los chicos de UPM. Y se cierra el colegio. Nosotros nunca supimos el porqué del cierre del colegio, y teniendo en cuenta lo que hablábamos con todas las chicas que vinieron ahora para el reencuentro, todas decían lo mismo, que el hecho de haber perdido
el edificio, la casa que era nuestro hogar, eso parece que fue un shock muy fuerte. Miriam Azuá, Matilde, Graciela Ábalos están. Sí, yo leí en el programa pasado una poesía de Miriam muy linda, ¿no? Vino Miriam, y realmente nos costó romper ahí estamos en la celebración de agradecimiento que fue el jueves pasado. De aquí solamente estamos 3 que pertenecemos a la promoción. Y bueno, la cuestión que rompimos esa zona de confort en no juntarnos, nos juntamos y fue bellísimo. Realmente tuvimos primero el agradecimiento a nuestra fe, después fue el reencuentro en la plaza. No queríamos hacer frente a nuestra institución porque creíamos que algunas no íbamos a resistir, y de ahí partimos rumbo a ese espacio que es un balneario, que es el balneario municipal. Prácticamente comenzamos a las 3 de la tarde con todo lo que hicimos, senderismo, después en el agua, y se coronó con una cena, y después salimos de serenata. De serenata. La serenata evocaba un tiempo que para nosotros era usual, esa forma de ir a las casas de los profesores. Y bueno, y generalmente nos daban, me acuerdo patente, que nos daban unas naranjas Quinta Citrus, unos pomelos, y volvíamos a dos casas, nos juntaban siempre. La casa de la mamá de Miriam, Clarita Seman, y su papá, Azuad, Carlitos Azuad, y la casa del señor Oriel Belledone y la señora Violeta. Eran los 2 hogares que siempre nos llevaban o al campo, a la estancia de don Belledone, y nosotros éramos más que felices. Ahí en esa foto estamos de las 10:09. Falleció una, que es Graciela Ábalos, y también estuvo presente ella a través de nuestra fe, porque el hermano nos acercó un álbum de fotos que ni conocíamos nosotros que existía semejante material. Así que cómo no estar felices y agradecidos a la vida que en estos 40 años verles a chicas que nunca más nos vimos cuando nos recibimos. Están en Córdoba, en Buenos Aires, una está en el Congreso de la Nación, es contadora, Lucía Mambrín, está de jefa del área de vivienda en el Congreso de la Nación Argentina. Y bueno, entonces decíamos nosotros, la vida fue generosa con nosotros. Está bien, nosotros trabajamos, pero realmente una generación que nuestros profesores, los legados que nos han marcado, están ampliamente cumplidos. Y bueno, ahora quedó la gratificación de volver a juntarnos, porque realmente pasó mucho tiempo y sería bueno recuperar. Bueno, yo te agradezco Graciela, te agradezco Bruno por haber venido a este programa, muy lindo todo lo que dijeron, y ahora vamos a escuchar algo de Agapito. Gracias. Qué lindo ese trabajo para recuperar, hermanos. Con ese honor, con esa dignidad de hombre que ha peleado a la vida y a la ceguera, don Papo Herrera aquí. Parece que lo estoy viendo sentado junto al altar de su santa musiquera, al ciego don Papo Herrera, con su cordión bastonera que te obligaba y te obliga a bailar. Bueno que don Papo, con otro acompañado desde otro fenómeno que nos debe recordar a otro gran amigo mercedeño, uno de los acompañantes de nuestro viejo Campá Castillo. Ellos se van a encargar ahora de conectarse con ustedes a través de arte simple, sencillo, directo al corazón que tiene nuestro pueblo mercedeño.
Bueno, estamos en tiempos políticos, muy políticos, se aproximan las elecciones, y algo que escribí ya hace muchos años, el discreto encanto de la función pública. Los argentinos tenemos una bien ganada fama de ser ingeniosos, creativos, mañosos, para adaptarnos a las situaciones y adaptarlas a nuestras conveniencias, aun a riesgo de desnaturalizarlas o directamente falsearlas. Solicitamos créditos a organismos internacionales y luego le echamos la culpa por el mal uso que hicimos de nuestro dinero y aprovechamos para ver si no pagamos, sin interesarnos el descrédito que esta acción ocasiona al país. Como los precios suben, junto con la pobreza y la indigencia, comprimimos las cifras del INDEC, lo real es anecdótico y la falacia se transforma en realidad. Para disminuir la pobreza se ataca a la producción. La clase media de hoy serán los pobres del mañana. Retrasamos o sobrevaloramos el dólar para mejorar las importaciones o exportaciones según convenga al ministro de turno. Mejoramos los servicios públicos, entregándolos a los monopolios, ya sea nacional o extranjero. Destruimos el mejor medio de transporte del mundo, el ferrocarril. Concesionamos rutas que ya estaban construidas. Todo al revés o al berre, si lo prefiere, en lunfardo. Los políticos tienen un ingenio aún mayor que el común de la gente. Pasan de viajar en colectivos a hacerlo en autos importados o aviones, cambian de casa, visten ropas de marca, todo ello en poco tiempo. Cuando la campaña se torna áspera, comienzan a recriminarse el súbdito cambio de los patrimonios privados y hacen público las adquisiciones del rival, resguardando las propias. Se sacan las propiedades al sol. La gente es buena y comenta, no necesita programas de ficción para entretenerse. La realidad es más divertida y casi se asemeja a la ficción y en algún momento la supera y la desborda la capacidad de asombro de los ciudadanos. En este círculo vicioso o virtuoso, según se lo valore, ingresamos todos o casi todos. A algunos la vida parece sonreírles y se lanzan al ruedo con especial denuedo, criticando con ironía que pretende ser soez lo que ellos hicieron en su vida privada ejerciendo su profesión, como ser enriquecerse a costa de los despojos ajenos o destruir el patrimonio de una comunidad y otras acciones no menos reprobables. La función pública es un reflejo de la vida privada. Dime quién fuiste y te diré quién sos. Los genes no se extirpan, están desde el primer llanto. Las situaciones límites ponen a prueba a los seres humanos. El acto eleccionario es una situación acotada y es allí donde los políticos, denominados de raza, por su percepción de la realidad, por su estoicismo para tolerar, por su capacidad de reacción para resolver y fundamentalmente para no dejarse engañar por el cúmulo de aduladores tan comunes en las cortes de los monarcas y que siguen en los entornos del poder político, que confunden, obnubilan y los alejan de la realidad, haciéndoles creer que superaron la frontera de la especie. Las urnas hablan, a veces gritan y otras veces sollozan. El resultado de la votación marca un antes y un después. Quedan muy atrás en el olvido los cánticos que pretendían convencer al común de la gente
que saben distinguir con nitidez el engaño disfrazado de ridiculez. Los discursos que llamaban a triunfar como si fuera una batalla bélica. Las promesas de lo que no se hizo, pero se va a hacer. Todo lo que era válido días antes se fumó, llevado por el hada maligna del veredicto popular adverso. El discreto encanto de la función pública es irresistible para la clase política y no tan política. Una forma de vida y de subsistencia, donde la vocación de servicio es una mera declaración para la mayoría de los dirigentes, salvo unos pocos que emergen con nítidos perfiles y no se dejan encantar. La tan declamada vocación no es altruista, es codicia, mimetizada en el poder que otorga las urnas. Bueno, esto entonces lo escribí ya hace bastante tiempo y bueno, y lo aplico entonces ahora que se acercan las elecciones. Un choque y dos razones. El noticiero de la ciudad fue el primer noticiero filmado que se transmitió en Mercedes por Alfil Video Cable, propiedad del señor Rivero. Este noticiero, que lo realicé con un filmador de Curuzú-Poatiá, que venía un día a la semana y armábamos el noticiero para emitir los días sábados, lunes y martes. En Plácido Martínez, donde yo vivía, que era la casa de mis abuelos y de mi mamá, Plácido Martínez 721, realizamos desfile de modas, actuaron los Cuatro de Oro, Vera Monzón, todo era para el noticiero. En la Cruz Gil fui con este filmador y filmamos una fiesta completa que luego después nos pidieron para enviarla al Vaticano, querían ver qué era eso. También le hice un reportaje a la señora de Anzola, a Noé Molina, cuando le pedían la casa allí para construir el barrio José María Gómez, que ella no quería entregar y finalmente no la entregó. La terminal de ómnibus, donde el arquitecto Mosca. Bueno, recorríamos, como dije, las calles de la ciudad con el filmador algo obeso, de caminar lento, respirar rápido. Cuando en Juan Pujol y Sarmiento encontramos un choque de dos vehículos. Nada grave, un Falcon y una camioneta, autos usados, no muy cuidados. Armando Picardo, mi amigo, era uno de los chocadores. Le pedí permiso para filmar. En aquel entonces no regía como ahora la cámara libre, que se filma lo que hay. Me dijo, filmá, Chechel. Filmá, así se ve perfectamente que yo tengo razón. Yo venía por la derecha. La camioneta es la culpable. Fui a hablar con el otro protagonista para también pedirle permiso para filmar. Antes casi no se chocaba en Mercedes, no había motos ni la gran cantidad de autos como ahora. El otro conductor me dijo, filme, así se ve que yo tengo toda la razón. El Falcon venía muy mal. Cuando sea el juicio, le voy a pedir a usted la filmación para que el juez vea que yo tengo toda la razón. Aparecieron algunos inspectores de tránsito, no había muchos, muchos curiosos. Un choque era algo bastante que no se repetía mucho, muchos curiosos. En pocos minutos se armó allí una reunión social, cada uno opinaba, se hablaba del choque y de otras cosas, todos opinaban. Algunos le daban la razón a Armando Picardo y otros a la otra persona. Filmamos el choque como una gran novedad en todos sus detalles. Para el noticiero de la ciudad fue una muy buena nota.
todo se solucionó sin problemas. Los dos tenían razón, pero cada uno arregló su vehículo. Bueno, ahora tenemos una publicidad de los comercios antiguos, algunas de las fotos que estamos viendo, los comercios antiguos, y allí están algunas entonces de las fotos de gente que algunos seguramente que ve esto lo conocen y otros lo recuerdan y otros no. El señor Hernández Flores, depósito de forraje, Casa Yoyo, bueno, ahí ustedes lo están viendo. Todo esto son que eran fotos de la publicidad que se hacía en el periódico, periódico La Razón. Allí está Sivechi Hermanos, los padres del gordo Sibeki, ramos generales, muchos artículos en la ciudad de Mercedes, mucha gente, propietario de los campos, venían a comprar acá. Allá está también el señor Curtencuero, fábrica especial de monturas. Estamos recordando entonces todos estos comercios muy antiguos, la casa de la Buenos Aires, de mi abuelo, Sinsolo Funes y Eskenazi. Recuerdo que esta casa después en el año 46 fue quemada y saqueada, después reconstruida y muy linda, en la Buenos Aires. Allí estaba el señor Juan Viñado, toda una institución en nuestra ciudad, vendiendo Ford. Fue el que le vendió la primera camioneta al señor gran estanciero, José Regidor, pero no entraba. Entonces no entraba ahí porque un poco prominente el abdomen, pero bueno, le tuvieron que correr el volante, no sé qué hicieron, y finalmente pudo comprar a don José la camioneta. Barraca amarilla, había muchas barracas acá en nuestra ciudad, se traía mucho cuero de los campos, como estaba contando recién, se carneaba en el campo, bueno, y había mucha hacienda que se moría también por la aftosa y demás, no había remedios tan eficaces y además había una sobrecarga también de ganado. Ahí alguien ofrecía, el señor Rodolfo Roldán ofrecía pastaje para la hacienda vacuna. Bueno, ahí también hay otros. Y ya estamos llegando al final de nuestro programa y nos vamos a despedir con el chamamé Retrato de un pescador de Luis Carlos Borges y Yure Meneses. Cabellera de betún y dientes de palo santo, la boca como un quebranto y piel de piragua azul. Lamento Yurutao, su voz es como una queja, del río trae la leyenda de algún perdido pacú. Pescador del río Bravo, canovero, nacido entre los sausales, a orillita del Paraná, tomador de mate amargo, a la lumbre del lucero, hace noche sobre el agua y defiende su libertad. Partir, reír, hogar, soñar, y un cigarrito en el andar, y una coplita pa' esperar el alba que ha de llegar. Partir, reír, hogar, soñar, y un cigarrito en el andar, y una coplita para esperar el alba que ha de llegar.
Cabellera de betún y dientes de palo santo, la boca como un quebranto y piel de piragua azul. Lamento de Urután, su voz es como una queja, del río trae leyenda de algún perdido pacú. Pescador de Río Bravo, canovero, nacido entre los sausales, a orillita del Paraná, tomador de mate amargo, a la lumbre del lucero, hace noche sobre el agua y defiende su libertad. Partir, reír, hogar, soñar, y un cigarrito en el andar, y una copita para esperar el alba que ha de llegar. Partir, reír, hogar, soñar, y un cigarrito en el andar, y una copita para esperar el alba que ha de llegar. Esto ha sido todo para este programa. Si el destino así lo permite, el próximo martes estaremos nuevamente con un programa de similares características, recordando que este programa mañana, después del informativo de este canal, va a ser reiterado y lo cargamos en YouTube. Tengan ustedes muy buenas noches y muchas gracias. Thank you.